a cada uno de los amigos y hermanos de nuestro Facebook y nuestro canal de YouTube Iglesia Génesis, las llaves del reino. Estamos en nuestro estudio bíblico a través de la Biblia. Somos los pastores Neco y Emily de la Iglesia Génesis, las llaves del reino. Y estamos ubicados en la cuarta sección de Levitán. Y damos continuidad al libro de Segunda de Samuel. Ya vimos el libro de Primera de Samuel, que es cuando Dios contesta la petición de una madre. Y Samuel juez, Samuel sacerdote, Samuel profeta, unge a Saúl, unge ahora a David, un hombre guiado por la presencia del Espíritu Santo. Y damos gracias a ti, amigo y hermano, que te conectas a través de las redes sociales en Facebook o en nuestro canal de YouTube Iglesia Génesis, las llaves del reino. ¿Ven? Y es para nosotros de sumo gozo, gran bendición, traer este estudio bíblico para que aprendamos más de la Biblia, tengamos el conocimiento de cómo Dios trabajó con un pueblo, cómo Dios trabajó con Adán, Eva, Abraham, Isaac, con Noé y todos esos hombres patriarcas de la Biblia que escribieron la historia. Y cabe resaltar que la Biblia es el único libro que está presente en nuestras vidas. Es el único libro que su autor está presente mientras lo estudiamos. Y damos gracias a Dios por cada uno de los que se conectan a través de las redes sociales. Amén. La Biblia fue inspirada por Dios y escrita por los hombres. Amén. Fue un privilegio grande de parte de Dios el darnos 66 libros que hablan de unos hombres, de un pueblo, de una nación, de la vida de Jesucristo en la tierra y de la iglesia. Y a mí a veces me pone a pensar cuando la gente se emociona porque el hombre va a la luna, mandan cohetes, mandan satélites, pero no es la misma emoción de saber y tener la certeza de que Cristo vino y estuvo en la tierra, ¿sí? Y ese tipo pues como yo digo, que la gente pues se anima y dice gloria a Dios, aleluya, o Cristo vino a la tierra mayor que el hombre que va a la luz. ¿Ven? Y estamos en el libro de Segunda de Samuel. Cabe resaltar que el libro de Samuel se dividió por la Septuaginta, pero es un solo libro y vamos a ver primera, segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas más adelante. El autor del libro de Segunda de Samuel, pues aquí hay una situación que dice que no se pudo haber sido el mismo profeta como se escribía en el libro número 1, porque el profeta Samuel murió, pero dicen que fue posible, que cabe la posibilidad que escritores como
Natán o Gad, según Primera de Crónicas 29:9, pudieran haber escrito el libro de Segunda de Samuel. Originalmente los libros de Primera y Segunda de Samuel eran un solo libro. Los traductores de la Septuaginta los separaron y nosotros hemos mantenido esa separación desde entonces. Los eventos de Primera de Samuel abarcan aproximadamente 100 años. Los eventos de Segunda de Samuel cubren otros 40 años. Entonces la fecha de su escritura sería alrededor del año 960 antes de Cristo, 960 años antes de Cristo. Amén. Dios bendiga a la pastora y a la profeta y al apóstol Leonides Marrero. Se conectó, nos está viendo. Muchas bendiciones. ¿Cuál es el propósito de Segunda de Samuel? En Primera de Samuel, Dios le dice al profeta Samuel: el pueblo me rechaza, pide un rey. Y Samuel le da a Saúl. Saúl hizo lo malo delante de Dios, hizo varias cositas que no estaban bien delante de Dios y tuvo grandes situaciones. Y el libro de Segunda Samuel comienza el registro del reinado de David. Y este libro coloca al pacto davídico en su contexto histórico. Y hay un detalle que yo quiero resaltar. Cuando hay rey envuelto, todo rey tiene que tener un linaje o un árbol genealógico o una genealogía para saber que su sangre es real, que desde su descendencia él puede ser rey. ¿Ven? Y eso pasa allá en Inglaterra y en esos países donde hay reyes. Tienen que tener un linaje de dónde procede, de dónde comienza su reinado. Pero aquí lo más que me importa es que el pacto davídico comienza en este libro. El pacto que Dios hace con David, y de David la descendencia de nuestro amado Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si usted ve la entrada triunfal en el Nuevo Testamento, a Cristo lo tratan como el Hijo de David. Amén. Los versos clave del libro de Segunda de Reyes: y será firmada tu casa. Esto le dice Dios a David. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono se establece eternamente. Este es el pacto davídico que Dios hace con David, que va a ser eternamente. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba a gran voz: hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Este es David cuando se entera que a causa de su pecado acarrea consecuencias. Y eso lo vamos a estudiar más adelante. El libro de David comprende de la coronación de David como rey de Israel, la consolidación
del reino por David. El pacto de David respecto al reino, todo es con el reino de David. La conquista de David por el reino, los crímenes de David en el reino. David cometió crímenes. Amén, si usted no lo sabía. La conquista de David en el reino cuando su hijo lo traiciona, los crímenes de David, y los conflictos de David en su reino. Cabe resaltar que David fue llamado y David era conforme al corazón y la mente de Dios. Y Dios fue capacitando y haciendo que David se ganara el favor del pueblo, aun cuando Saúl era rey. David, como pastor de ovejas, tenía otros hermanos. Cuando el profeta fue a ungir a los hijos de a los hermanos de David, le pregunta al padre: ninguno de estos que están aquí, Dios lo escoge para ser rey de Israel, para ser rey. Le pregunta a su padre: ¿hay otro hijo más? Y el menos que ellos esperaban fue el escogido por Dios, porque como Dios dice en su palabra, yo no miro lo de afuera, yo miro lo de adentro. Y David era bien consagrado a Dios como pastor de ovejas. Y seguimos la trayectoria. Adán, pastor de ovejas. Noé, pastor de ovejas. El padre de Abraham, pastor de ovejas. Abraham, pastor de ovejas. Isaac, pastor de ovejas. Jacob, pastor de ovejas. José, pastor de ovejas. Moisés, pastor de ovejas. Y David, pastor de ovejas. Hasta llegar a Jesucristo, nuestro pastor de ovejas. Amén. David siempre tuvo una vida consagrada delante de Dios. Dios le dio la victoria como pastor. Luchó contra Goliat. David luchó contra Goliat. Y no es cierto que de una piedra él mató a Goliat. Él achocó a Goliat con una piedra al gigante, y con su propia espada de Goliat él lo degolla. Ahí es que muere Goliat. Y Dios le da la victoria a los filisteos. Segunda de Samuel 22, 2 al 4 dijo: Jehová es mi roca. Este es mi gran amigo David. Jehová es mi roca. 1. Mi fortaleza. 2. Mi libertador. 3 cualidades que David siempre resaltaba de Jehová: que era mi roca, que él era el que me daba la fortaleza. Cuando dice: diga el débil fuerte soy, porque en medio de mi debilidad el poder de Jehová se perfecciona. Mi libertador, y esto se refiere más adelante a la persona de Jesucristo. Mi fortaleza mía, castillo mío, en quien confiaré, es mi escudo. Y él
fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Ojalá y las personas deben de guardar este texto bíblico y pegarlo en la nevera y leerlo todas las mañanas. Todas las mañanas. Miren qué cosa bella. Jehová es mi roca, mi fortaleza, mi libertador. Dios mío, fortaleza. Dios mío. Yo le pertenezco y Él me pertenece. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Salvador mío, de violencia me libraste. Cuando Saúl quería matar a David y su propio hijo Absalón también quería matarlo, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Dígame usted si segunda de Samuel 22, 2 al 4 no debería estar escrito en la nevera, pues la nevera es lo más que se abre. Ese es el encel eléctrico que más se utiliza, que más cariño se le da. Amén. Y esa nevera es la que debe cargar este texto, segunda de Samuel 22 del 2 al 4. Aquí es una descripción completa de David de lo que significa Dios para su vida. Amén. Bendigo a los que se están conectando. Muchas bendiciones, les amamos. Gracias por recibirnos. Un breve resumen del libro de segunda de Samuel puede ser dividido en dos secciones principales. El triunfo de David. David fue un gran luchador, un gran guerrero. Ganó grandes victorias cuando Saúl era rey. Y eso está en el capítulo del 1 al 10 de segunda de Samuel. Los problemas de David están del capítulo 11 al 20. Pastor, ¿problema? Sí. Adulterio, fornicación, asesinato. Pastor, pero ¿cómo es posible? Cuando Dios tiene grandes propósitos, usted tiene un libre albedrío, pero los propósitos de Dios se cumplen. Y lamentablemente David acarreó consecuencias por sus fatales decisiones. Y eso lo vamos a ver más adelante. Los triunfos de David, ya lo vimos. Esta última parte del libro, del capítulo 21 al 24, son 24 capítulos, eso usted lo lee en nada. Y hay ahora Biblias que son narradas, que Jesús te saca 10 minutos y ya escucha la palabra. La Biblia dice: bienaventurado por escuchar. La palabra viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Es un apéndice no cronológico que contiene detalles posteriores del reinado de David. El libro de segunda de Samuel comienza con David recibiendo la noticia de la muerte de Saúl y sus hijos. Él proclama un tiempo de duelo. Fíjese que David tenía el tiempo y el momento y vio a Saúl, pero David respetó que Saúl era el ungido de Dios y no atentó contra él. David respetaba el decreto de Dios, aunque Saúl no lo respetó, pero David sí, y le fue fiel y honró a Saúl como su rey, aunque Saúl quería matarlo. Los benditos celos. Seguimos. Él proclama un tiempo de duelo por la muerte de Saúl y su hijo.
Jonatán. Enseguida David es coronado rey primero sobre Judá, mientras que Israel en Boset es asesinado y los israelitas, ese era el que estaba reinando Boset en Israel, cuando lo asesinan, los israelitas le piden a David que reine sobre ellos también. Amén. Y eso está del capítulo 4 al 5. David muda la capital del país de Hebrón a Jerusalén. David conquista a Jerusalén. Y más tarde él lleva el arca del pacto a Jerusalén. Capítulo 5 al 6. El plan de David de construir un templo en Jerusalén es vetado por Dios. Dios no se lo aprueba. ¿Por qué? Porque David era un rey guerrero y sus manitas estaban manchadas con sangre. Se le permitió a Salomón, su hijo, quien entonces le promete a David las siguientes cosas. Dios le promete a David las siguientes cosas. David tendría un hijo que gobernaría después de él. Esa es la primera. Segundo, el hijo de David iba a construir un templo. El trono ocupado por el linaje de David sería establecido para siempre. Este es bien importante. El reinado de David iba a ser establecido por siempre. De ese linaje de David viene Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios jamás apartaría la misericordia de él sobre la casa de su hijo. ¿Y quién es la casa de su hijo? David. David conduce a Israel a la victoria sobre muchas naciones enemigas, las cuales se le rindieron. También David muestra su bondad con la familia de Jonatán, que ese es el hijo que murió y conforme a la muerte de Jonatán, Saúl se quitó la vida. Qué fuerte, ¿verdad que sí? Al retribuirle a Mefiboset, el hijo lisiado de Jonatán, él le restituye una tierra y una riqueza. Mefiboset, siempre lo repito mal, Dios mío, Padre de misericordia. Mefiboset tuvo un accidente cuando era pequeño y por eso él quedó lisiado por el resto de su vida. Pero, ¿por qué? ¿Por qué David honra a este joven? Porque David honró a Saúl. David honró a Jonatán, que era el hijo de Saúl. Ellos dos eran amigos, como hermanos. Saúl quería a David como un hijo, hasta que se enteró de todos los triunfos de David. Vino el celo de Saúl contra David hasta que procuraba matarlo. Amén. Y por eso, por ese amor, ese cariño y ese afecto de David a Jonatán, al único nieto descendiente de Saúl, David lo honra, que es Mefiboset. Entonces David cae. Ahora vamos a lo de David. El muchachito era terrible. Entonces David cae. Pastor, pero Dios lo llamó para ser rey. Sí, pero en su concupiscencia o en su libre albedrío, él quiso tomar unas decisiones que afectaron su vida. No su reinado, su vida.
y su vida familiar fue destrozada hasta Salomón. Él codicia a una mujer llamada Betsabé, y yo he escuchado predicadores que la mencionan Jezabel. No, Jezabel fue una reina que quiso mandar a matar a Elías, etcétera, cuando los 450 Baal por ahí para allá. Betsabé comete y él comete adulterio con ella. A ver, resaltar, no echemos tanto la culpa al pobre David, porque Betsabé también accedió. Amén. Porque todo el mundo, no, porque David cometió un error, y ella también cometió otro, accediendo, sabiendo que era casada. Amén. No es que soy abogado de David. David manda a matar a su esposo, al esposo de Betsabé. Lo ponen en un frente de batalla, lo dejan solo y lo matan. Cuando Natán el profeta confronta a David con su pecado, David lo confiesa y Dios en su gracia lo perdona. Sin embargo, el Señor le dice a David que los problemas surgirían desde dentro de su propia casa. Cuando tomamos malas decisiones, acarreamos peores consecuencias. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo es gracia. Fíjese que aquí hay un detalle bien importante. David confesó su pecado delante de Jehová, y la misericordia y el amor de Jehová sobre David cumplió los propósitos, pero él acarreó consecuencias. Ouch. Cuando tomamos fatales decisiones, las consecuencias son graves. Después no digan, no, ese fue el proceso de Dios con David. No, esas fueron lo que acarreó David por tomar malas decisiones. Amén. El problema viene cuando el hijo primogénito de David, Amón, viola a su hermana. Este es el primer problema. El primogénito hijo de David, Amón, viola a su media hermana, porque David tenía otra esposa además de Betsabé. Segundo problema, Amón viola a su hermana, su media hermana Tamar. Segundo problema, en represalia, Absalón, el hermano de Tamar, mata a Amón. Ya vimos el segundo problema, ¿verdad? Porque Absalón era hermano directo de Tamar. Absalón entonces huye de Jerusalén. En vez de enfrentar la ira de su padre David, más tarde Absalón encabeza una revuelta contra David y algunos de sus colaboradores más allegados a su padre David, y se une a una rebelión. Capítulo 15 al 16. Estamos hablando de Absalón, estamos hablando, ya este es el tercer problema. La violación de la hija, el hermano mata al hermano, y ahora el hijo Absalón quiere matar a su padre para apoderarse del trono. David es forzado a salir de Jerusalén y Absalón se establece él mismo. Fíjese, a David fue llamado por Dios para ser rey, pero Absalón, su hijo, se proclama el mismo rey por un tiempo bien corto. Sin embargo,
el usurpador es derrocado y contra los deseos de su padre David. Es matado, lo matan al hijo de David, y David llora a su hijo muerto. Murieron ¿cuántos? 3 hijos. El primero con Betsabé, el guardó luto. Amnón, y ahora llora la muerte de su tercer hijo, y Absalón. Un clima generalizado de inquietudes impregna el rostro de David como rey. Los hombres de Israel amenazan con separarse de Judá, y David debe de sofocar otra resurrección. Eso está en el capítulo 20. David siempre quiso unir a Judá con Israel y lo logra. El apéndice del libro incluye información concerniente a 3 años de hambre en la tierra. Es el capítulo 21. Una canción de David está en el capítulo 2. Un registro de las hazañas de los guerreros más valientes que tuvo David en el capítulo 23, y el pecaminoso censo de David y la consiguiente plaga, porque hubo una plaga en el capítulo 24. Siempre las plagas han atacado. La referencia profética del libro de 2 de Samuel. El Señor Jesucristo es visto principalmente en 2 partes del libro de 2 de Samuel. Primero es el pacto davídico, como se indica en 2 de Samuel. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y reiterado en Lucas capítulo 1, 32 al 33, en las palabras del ángel que le apareció a María para anunciarle el nacimiento de Jesús. Y estas fueron las palabras: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Palabras del ángel a María. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. David viene de su descendencia. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. ¿Cuál es la casa de Jacob? Las 12 tribus. Cuando Jacob lucha con el ángel le pregunta: ¿cómo te llamas? Jacob le contesta: mi nombre es Jacob. Y el ángel de Jehová le dice: hoy en adelante no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Y el reinado de David sobre Israel no tendrá fin. Por eso en la entrada triunfal, cuando Cristo iba hacia el templo, había una gran guerra entre el pueblo judío o el pueblo de Israel contra los romanos. Cuando hablan de Mesías, esperaba un rey como del linaje de David, que es Jesucristo, que los librara del yugo romano. Y los discípulos interpretaron eso de Jesús, que él venía del linaje de David como rey a libertarlos del yugo romano. Pero Cristo venía con un propósito mayor, que era librarnos del pecado y de la muerte para darnos vida eterna. ¿Notan la diferencia? Lo que pasa es que los discípulos
conociendo a Jesús como hijo de David, este viene del linaje de David y nos va a librar del yugo, de la esclavitud de los romanos. El pueblo de Israel tenía a los romanos en contra, a los fariseos escribas en contra. Había una gran opresión. Yo sé que esto es un poquito profundo. Por eso en la entrada triunfal, ellos no entendieron cuando decía Hosana al rey que viene en el nombre de David. Como cree Jesús viene del linaje de David, pues ellos esperaban que Jesucristo los hubiera libertado del yugo romano. Pero Cristo vino a libertarnos del yugo del pecado. Cristo vino a libertarnos del yugo de la muerte para darnos vida y vida eterna. Amén. Y el perdón de nuestros pecados. Fue mucho más allá de lo que esperaban los discípulos y el pueblo de Israel. Segundo, Jesús es visto como la canción de David al final de su vida, que eso está en 2 de Samuel 22, del 2 al 51. Él canta la roca mía. David canta de su roca, de su fortaleza, como les dije ahorita, de mi libertador, mi refugio. Jesús es la roca, es el libertador de Israel, el forticismo, consuelo de los que hemos acudido para asirnos o hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros y nuestro único Salvador. Los discípulos, cuando Cristo hablaba de resurrección al tercer día, no lo entendieron, que destruiría el templo en 3 días y en 3 días lo reconstruiría. No entendieron muchas cosas, porque los discípulos estaban enfatizados y conmovidos con la libertad del yugo romano cuando Cristo venía por una exposición mayor. A la aplicación práctica. Léelo, Wanda, puede. Cualquiera puede caer, aún un hombre como David, quien realmente deseaba seguir a Dios y quien fue ricamente bendecido por Dios. Fue susceptible a la tentación. El pecado de David con Betsabé debe ser una advertencia a todos nosotros para guardar nuestro corazón, nuestros ojos y nuestra mente. El orgullo sobre la madurez espiritual y nuestra habilidad para resistir la tentación en nuestra propia fuerza es el primer paso hacia la caída. Por eso Cristo habla de el adulterio. ¿Qué hizo David? Mirar. Y Cristo dice que tan solo con mirar, codiciar y desear, ya se adultera. Que fue lo mismo que hizo David. Cristo habla sobre el adulterio. Todo lo que hizo David es lo que Cristo menciona con referente al adulterio. David vio, codició, lo guardó en su mente y lo guardó en su corazón y lo planificó en su mente. Pero no falta que vino el profeta y le declaró lo que David había hecho. Y ahí lo que se dice, Dios ve lo que no vemos y Dios escucha lo que no escuchamos.
Nada pasa desapercibido delante de Jehová. Amén. Pero David hizo algo bien grande. David se arrepintió. David se postró delante de Jehová y fue restituido a lo que Dios lo llamó. David accedió a la tentación. Él pudo haber sido tentado, pero acceder, ahí es que está el pecado. Sigue. Dios es clemente para perdonar aún los pecados más atroces cuando verdaderamente nos arrepentimos. O nos convertimos. Ahí dice arrepentimos. O sea, que para nosotros convertirnos primero tenemos que, para poder ser perdonados. Amén. Sin embargo, el curar la herida causada por el pecado no siempre borra la cicatriz. Yes. El pecado tiene consecuencias naturales y aún después de que él fue perdonado, David cegó lo que había sembrado. Yes. O sea, acarreó las consecuencias de su propio pecado. Y fue la muerte de sus hijos. Del primogénito con Jezabel y de sus otros 2 hijos. Amén. Sigue. Su hijo nacido de la unión ilícita con la esposa de otro hombre le fue quitado de él. Y David sufrió la miseria de una ruptura en su amada relación con su Padre Celestial. ¿Cuánto mejor es evitar pecar en primer lugar en vez de tener que buscar después el perdón? A veces, palabra mía, Pastor Neco, a veces la palabra perdón es innecesaria si podemos evitar las situaciones. Hay que usar la palabra perdón, se usa cuando llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Cuando nos dice el Señor, te he llamado para esto, pero a veces hasta ese llamado se le sube a la cabeza y se olvidan que el llamado significa servicio, servidumbre. Todos los ministerios que Dios nos da son para servir, no para que nos sirvan. Jesucristo era el Raboni de los Rabonis y sin embargo Él lavó los pies a sus discípulos. De hecho, es una tradición judaica. Nosotros vamos a la casa de un judío y se nos lavan los pies. Eso se le llama servicio. Y Cristo dijo que el que quiera ser primero en el reino de los cielos sea nuestro servidor. Este es el libro de Samuel, segunda de Samuel. No cometamos el error de David, no cometamos el error de muchas personas que accedieron a la tentación o al pecado. Gracias a Dios por su misericordia que se renueva cada mañana. Gracias al Cristo de la gloria por morir en la cruz del Calvario. Aferrémonos, cojamos el ejemplo de David para como dice ese segunda de Samuel que yo se los dije ahorita, que veamos a Dios como nuestro refugio, nuestra fortaleza, el que pelea por nosotros. Que cultivemos día a día, cada día más esa relación con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo. 4 formas
para tú agudizar o tener una relación permanente con Dios. La oración, el ayuno, el estudio de su palabra y congregarse. Es bien importante, la Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados, ahí Él está. Es congregado. ¿Y dónde usted se congrega? Amén. Así que no me diga que Dios está en todas partes, porque Él te manda a ti a congregarte, porque donde hay 2 o 3 congregados, Él está. Cultiva esta relación con Dios. Si fallamos, si pecamos, nos arrepentimos, y la misericordia y el sacrificio de Cristo perdonó el pecado, nos limpia con su sangre y nos da vida y vida eterna. Aceptemos ese perdón, pero arrepintámonos de haber pecado. Que Dios les bendiga, Dios nos guarde y que la paz del Altísimo reine en nuestras vidas. Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Y si no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, hágalo. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Iglesia Génesis, las llaves del reino. Y ahí este canal fue creado de bendición para tu vida. Y sabemos que Dios va a bendecir tu casa. Y vas a tener un momento de reflexión siempre para ti. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios te bendiga. Shalom.